Bienvenidos al aula virtual de Química del ingreso de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas. En esta clase veremos la parte número 2 de la unidad número 1. En este mapa de ruta podrás observar todos los temas que se abordan en la unidad número 1. En esta clase en particular veremos sistemas materiales, a qué se denomina mezcla, cuáles son las técnicas de separación, cuándo una sustancia es pura o un compuesto o un elemento y a cómo determinamos la composición centesimal. Los sistemas materiales son una porción limitada de la realidad circundante, es decir, el universo, que se separa de forma real o imaginaria para su estudio. Así, los sistemas materiales pueden definirse según la relación del medio que lo rodea o según su composición. Un sistema material puede clasificarse según la relación con el medio que lo rodea en sistemas materiales abiertos, sistemas materiales cerrados y sistemas materiales aislados. En cambio, un sistema material puede definirse según su composición en sistemas homogéneos o sistemas heterogéneos. Un sistema material abierto es aquel sistema material que intercambia materia y energía con el medio. Un sistema material cerrado es un sistema material en el que solamente intercambia energía con el medio. Y un aislado es aquel sistema material que no intercambia ni materia ni energía con el medio que los rodea. De acuerdo a la composición, antes de ver cómo definimos un sistema homogéneo o un sistema heterogéneo, hace falta definir bien cómo está formado un sistema material. Un sistema material está formado por las fases y los componentes. La fase es la porción del sistema material en donde se conservan todas las propiedades intensivas. Y los componentes son los constituyentes del sistema material. Por ejemplo, en este sistema material está formado por una sola fase y un solo componente, agua pura. Este otro sistema material está formado por una sola fase y un solo componente, sal. Ahora, si mezclamos ambos sistemas materiales, formamos un sistema material completamente nuevo, que también está formado por una sola fase y dos componentes, agua y sal. Entonces, ahora que ya sabemos cómo está formado un sistema material, podemos definir a un sistema material homogéneo cuando tiene la misma composición y propiedad en cualquier porción del mismo. El sistema material heterogéneo es cuando presentan distinta composición y propiedades en diferentes partes del mismo. Entonces, en un sistema homogéneo, vamos a ver que consta de una sola fase. No voy a poder distinguir nunca a los componentes que los están formando. Así, por ejemplo, los sistemas heterogéneos, como este ejemplo que hemos colocado acá, que está formado por agua y arena, vemos una fase, que es agua, y otra fase, que es arena. También vemos una zona de discontinuidad, que es donde está la superficie de contacto. Este sistema material puede identificar ambas fases y ambos componentes. Entonces, este es un sistema heterogéneo donde presenta dos fases con dos componentes. Las propiedades intensivas, según qué punto del sistema material tome, si tomamos por más parte superficial del agua o más al fondo, van a ser totalmente diferentes. Es por esto que es un sistema heterogéneo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con este sistema material en estado sólido, el granito, que es mezcla de minerales. Entonces, de acuerdo a qué porción del sistema material tome y qué proporción de mineral tenga, las propiedades intensivas van a cambiar. En cambio, un sistema homogéneo, por ejemplo, que vimos recién, es un sistema material formado por agua pura o otro sistema material formado por cloruro de sodio, donde hay un solo componente y una sola fase. De acuerdo a qué punto yo tome del sistema, las propiedades intensivas van a ser la misma. Si mezclamos ambos componentes, podemos observar que las propiedades intensivas van a ser las mismas en cualquier punto que yo tome, siempre y cuando sea un sistema homogéneo, donde yo no pueda ver las fases ni los distintos componentes. Es decir, que puedo ver una sola fase, por más que esté formado por dos o más componentes. Ahora, de acuerdo a qué punto de vista tomemos de los sistemas, podemos clasificarlos en sistemas homogéneos o sistemas heterogéneos. Por ejemplo, la leche a simple vista pareciera ser un sistema homogéneo. Pero si lo miramos al microscopio, vamos a poder identificar las gotitas de grasa que tiene la leche. Entonces, al microscopio óptico, la leche es un sistema heterogéneo. Asimismo pasa con la sangre. A simple vista pareciera ser un sistema homogéneo. Pero cuando lo miramos al microscopio podemos ver los distintos componentes que tiene la sangre. Entonces, es un sistema al microscopio óptico heterogéneo.
Entonces, los sistemas materiales podemos clasificarlos si tienen una sola fase en sistemas homogéneos, si tienen más de una fase en sistemas heterogéneos. Si tienen una sola fase, es decir, homogéneo, pueden ser o un componente o por más de un componente. Cuando están formados por un solo componente se denominan sustancias puras. Cuando están formados por más de un componente, solución. A la vez, la sustancia pura puede ser una sustancia simple formada por un solo tipo de elemento químico o una sustancia compuesta, cuando está formado por un compuesto. Entonces, los sistemas homogéneos pueden ser sustancias puras, por ejemplo el agua destilada, el cloruro de sodio, etc., o soluciones, mezclas, ¿sí? Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias en las que cada uno conserva su composición propia y por lo tanto sus propiedades. Las mezclas homogéneas se denominan soluciones. Entonces, la materia es todo lo que tiene masa y nos rodea. Podemos ver que si la materia puede separarse por métodos físicos, estamos en presencia de una mezcla, donde la composición es variable, los componentes conservan sus propiedades características, pueden separarse en sustancias puras por métodos físicos y las mezclas de composiciones diferentes pueden tener propiedades muy distintas. Ahora, si no puede separarse por métodos físicos, estamos en presencia de sustancias puras, donde la composición es fija, sus propiedades no van a variar, no pueden separarse en sustancias más simples por métodos físicos y su identidad y propiedad solo pueden modificarse por métodos químicos. Entonces, la sustancia pura a la vez pueden ser sustancias simples, donde no se pueden descomponer en sustancias más simples, por ejemplo, moléculas formadas por un solo tipo de átomo. Por ejemplo, moléculas de oxígeno que están formadas únicamente por oxígeno, o la molécula de hidrógeno formada únicamente por el hidrógeno. En cambio, las sustancias compuestas se pueden descomponer en sustancias más simples. ¿Por qué? Porque están formadas por átomos de dos o más especies. Por ejemplo, el agua, que está formado por oxígeno e hidrógeno, el dióxido de carbono, formado por oxígeno y carbono. Así, la materia, si puede separarse por métodos físicos, dijimos que es una mezcla. Si es uniforme en todas sus partes, es homogénea, y si no, es heterogénea. Las sustancias puras, si pueden descomponerse por un cambio químico, estamos en presencia de un compuesto, y si no, en presencia de un elemento. Vamos a ver que los sistemas heterogéneos presentan distintos tipos de separación. Por ejemplo, la decantación, la sedimentación, la filtración y el tamizado. Por ejemplo, la sedimentación. La sedimentación sirve para separar una fase líquida de una fase sólida. Por ejemplo, a través del tiempo, si dejamos este sistema heterogéneo que sedimente, vamos a ver que la fase sólida va a permanecer en el fondo del sistema, separándose así de la fase líquida. Otra forma de separar fases líquidas con fases líquidas es la decantación. Para esto, los líquidos no tienen que ser miscibles, es decir, tienen que tener densidades distintas. Esta es una ampolla de decantación que consta de un robinete y deja separar un líquido de otro dependiendo de la densidad. Este es otro tipo de separación donde separamos una fase sólida de una fase líquida. Por ejemplo, la filtración, donde si nosotros separamos un jugo de naranja, separaremos la fase sólida, que puede ser la pulpa de la naranja, de la fase líquida. Otro puede ser la centrifugación, que es donde nos permite separar la fase sólida de la fase líquida. Tienen que ser de líquidos que no puedan mezclarse. Entonces, a través de la fuerza de centrifugación se pueden separar los distintos componentes del sistema heterogéneo. Otro es la tría. La tría nos sirve para separar sólidos de otros sólidos y sí o sí tienen que tener tamaños diferentes. Así yo con una pinza o hasta con tu propia mano puede usarse como tría para separar determinados sólidos de otros sólidos. Otro sistema de separación es la tamización. La tamización consta de distintos tamices que tienen poros diferentes. Y, por ejemplo, si separamos la composición de un suelo, vamos a poder ver, de acuerdo al poro del tamiz, los distintos componentes van quedando en las distintas etapas del tamizado, a la vez que vamos disminuyendo el poro. Otro tipo de separación es la magnética, pero esto sirve solamente para separar sólidos que tengan propiedades magnéticas. Acercamos un imán y estos pueden separarse del resto del sistema material. Ahora veremos a qué denominamos composición centesimal.
A veces conocer los componentes de un sistema y determinar las proporciones de cada uno de estos componentes es uno de los recursos más frecuentes. ¿Por qué? Porque podemos expresar en gramos cada uno de los componentes presentes en 100 gramos de un sistema total, es decir, determinar el porcentaje de cada uno de ellos que ocupa en un sistema material. Por ejemplo, si tenemos 25 gramos de una muestra en particular, donde tenemos 12 gramos de carbono, 10 gramos de oxígeno y 3 gramos de hidrógeno. Podemos decir, si en 25 gramos de esta muestra tenemos 12 gramos de carbono, 10 de oxígeno y 3 de hidrógeno, en 100 gramos de este sistema, ¿cuánto representará el carbono? Va a representar el 48%, el oxígeno el 40% y el hidrógeno el 12%. Podemos decirlo de otra manera, en 25 gramos de una muestra en particular tengo 12 gramos de carbono, 10 gramos de oxígeno y 3 gramos de hidrógeno. Si en 25 gramos de la muestra tengo esto, en 100 gramos de la misma voy a tener 48 gramos de carbono, 40 gramos de oxígeno y 12 gramos de hidrógeno. Espero que haya sido de ayuda. No te pierdas la continuación de esta clase.